Bienvenidos hermanos a Panagia Televisión. Hoy quiero darle respuesta al pastor Carlos Rivas, el cual hizo hace un tiempo atrás un vídeo hablando sobre los libros deuterocanónicos, el cual hay cosas, hay imprecisiones, imprecisiones del tamaño de la Catedral de Burgos y del cual pues quisiera aclararles a ustedes estos puntos donde este señor pues se equivoca y al mismo tiempo abrirles los ojos a esas personas que lo siguen de manera ciega. No pocos me han dejado comentarios de todo tipo en vídeos anteriores, pero como cristianos pues ¿qué podemos hacer? Simplemente perdonarles y orar por ellos, ¿verdad? Porque el discípulo de Cristo se conoce porque nos tenemos todos amor uno por los otros, ¿verdad? Esa es la clave que nos dejó el Señor para reconocer a sus discípulos. Sin más dilación, os voy a pasar el vídeo donde este pastor hace ese tipo de declaraciones y luego la vamos a refutar, ¿verdad? Vamos a dar paso a estas imágenes. Así que hoy vamos a compartir un mensaje y fíjese que vamos a empezar, mis hermanos, leyendo ya de una vez versículos claves. Alguien por ahí dijo, o muchos católicos dicen, oiga usted, ¿y usted por qué le quitaron a la Biblia católica los 6, 7 libros que hacen falta? Porque así dice mucho católico, porque por cierto la Biblia católica tiene 7 libros más que la evangélica. Y muchos católicos dicen, es que ustedes le quitaron a la Biblia 7 libros. Ahora, pero esta gente que dice que nosotros le quitamos 7 libros, esta gente o está endemoniada o son ignorantes. Porque a la Biblia católica, a la evangélica no es que se le quitaron 7 libros. A la católica le agregaron 7 libros. ¿Y quién fue el que le agregó estos 7 libros a la Biblia católica? Fue en los tiempos del Papa llamado San Dámaso, quien ordenó que se le agregaran 7 libros más a esta Biblia. La pregunta es, ¿quiénes son mentirosos? ¿De San Dámaso para abajo o de San Dámaso para arriba? Porque hasta el Papa número 35, esta Biblia era la Biblia normal, tenía 66 libros. Fue San Dámaso quien ordenó que se le agregaran otros 7 libros más. Entonces, ¿quiénes son mentirosos? ¿De San Dámaso para abajo o de San Dámaso para arriba? Esto es lo interesante que usted tiene que saber, mi hermano. Esto es lo interesante porque muchos dicen que nosotros le quitamos a la Biblia católica 7 libros. No, ellos le agregaron otros 7 libros más. Pues bien, el pastor Carlos Rivas hace una pregunta realmente interesante. Él dice, ¿quiénes son mentirosos? ¿Lo de San Dámaso para abajo o lo de San Dámaso para arriba? Pues bien, los mentirosos son los que surgieron de la reforma de 1517 hacia arriba. Antes solamente existía una iglesia. Y esa iglesia es el pilar y el fundamento de la verdad. Y la iglesia, en cuestión de doctrina, fe y moral, no te engaña. Eso lo debes de tener claro. Él dice y afirma, ¿verdad? Y lo dice de una manera tajante. A esta Biblia le quitaron 7 libros, ¿verdad? Y él dice que fue San Dámaso, ¿verdad? Que en aquel tiempo le puso 7 libros. O sea, el pastor Carlos Rivas está diciendo que ya la Biblia que conoce cualquier cristiano, en este caso hablaríamos de la Reina Valera, que es la Biblia que en el mundo protestante es la más usada. Existen infinidad de versiones, pero la base, la traducción es la misma. Y él dice que ya esa Biblia existía antes del Papa San Dámaso, ¿verdad? Eso es un anacronismo. Fíjense, si los que realizaron la traducción fueron 2 ex monjes católicos excomulgados, ¿verdad? Hablamos de Casiodoro de Reina y Cipriano Valera.
dos sacerdotes excomulgados de la iglesia por prácticas homosexuales. Fíjense los malos católicos de la iglesia, ¿verdad? Como cuando son expulsados van, ¿verdad? Se van al lado contrario, al lado facilito, allí lo recogen muy bien, allí vale cualquier cosa. Este pastor ignora que una de las primeras Biblias protestantes, la Biblia del oso, ya tenía esos 7 libros deuterocanónicos. Martín Lutero no los quitó, ni tampoco los quitó ni los puso San Dámaso. San Dámaso lo que hizo, fíjense ustedes, fue recoger el Antiguo Testamento, o sea, el canon de Alejandría, que tenía 46 libros, que era la Biblia usada por los cristianos, ya sea dentro de Israel como fuera de Israel, en la diáspora. Era la Biblia usada por los primeros cristianos, una Biblia escrita totalmente en griego, se llamaba la Septuaginta. Esa es la Biblia que usaban los primeros cristianos. Los primeros cristianos no usaban la Reina Valera. Señor Carlos Rivas, ahí está usted bien equivocado. Y como bien le estaba diciendo, Martín Lutero colocó un apéndice con los 7 libros, ¿verdad? Con los deuterocanónicos, el cual él decía que para el cristiano sería bueno que leyera esos libros, pero él no le daba ningún tipo de validez doctrinal. Además, Martín Lutero también quiso quitar o meter en ese apéndice libros que hoy los protestantes admiten como inspirados, como es la epístola de Santiago, también el Apocalipsis de San Juan. ¿Por qué? Porque él decía que Apocalipsis era paja dentro de la Biblia. Santiago quería Martín Lutero eliminarlo. ¿Por qué? Porque esa carta refutaba, el mismo apóstol refutaba las nuevas doctrinas de Martín Lutero, la sola fe, ¿verdad? La sola fe me basta, obras no. Y que decía Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Pues bien, ese libro le molestaba a Martín Lutero como una moto en un ojo. Así, a modo de chiste, pero realmente así le molestaba, ¿verdad? Una epístola que tiraba por los suelos, el mismo apóstol tiraba por los suelos, esa doctrina nueva, porque eran doctrinas nuevas y extrañas dentro del cristianismo. Y es más, San Dámaso, esos 46 libros del Antiguo Testamento, le incluyó, no le puso ni 6, ni 7, ni 8, ni 10. A ese canon que ya existía, la Septuaginta, 46 libros que incluían los deuterocanónicos, les puso el Papa San Dámaso los 27 libros que si aceptas tú, hermano protestante, como inspirados. O sea, tienes que admitir que la Iglesia Católica es la autoridad, aunque no creas en ella, aunque la detestes, aunque la odies, llevas bajo del brazo una Biblia canonizada por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la que le da validez a la Biblia. ¿Qué diferencia hay entre un billete falso y un billete verdadero? Pues que detrás del billete verdadero hay un banco, hay un gobierno que lo respalda. Que hay detrás de un billete falso, aunque parezca igualito, aunque huele igualito, los dibujitos iguales, todo, la forma, los colores, pues que nadie lo respalda. Eso es lo que le ocurre a las Biblias protestantes. Nadie las respalda.
Y han hecho han cogido el Nuevo Testamento y han sacado muchas palabras para tratar de amoldarlo, ¿verdad?, a las nuevas doctrinas que han ido surgiendo a lo largo de los siglos. Pues bien, como hemos dicho, el texto sagrado que era usado por los mismos apóstoles fue la versión de los 70, la Septuaginta. Y tú dirás, José Manuel, ¿tú cómo sabes? ¿Tú cómo sabes que los apóstoles usaron esa Biblia? En el Nuevo Testamento hay más de 350 citas del Antiguo Testamento que aparecen en el Nuevo, ¿verdad? 300, perdón, concuerdan casi muy parecido a lo que se encuentra en el Antiguo Testamento. O sea, los apóstoles escribían sus cartas con su pensamiento en los libros deuterocanónicos, en historias que aparecían en los libros deuterocanónicos. Todo lo que estoy diciendo en este vídeo, te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción, para que tú, hermano católico, para que tú, hermano protestante, investigues y veas que lo que yo te estoy diciendo no son cosas que yo me estoy inventando. Las cosas que se está inventando es este señor Carlos Rivas, que se dedica yendo a pueblos llenos de familias pobres, gentes sin formación, y los engaña a base de gritos, a base de meterle miedos con la Biblia en la mano. Eso es pecado, hermano Carlos Rivas. Estás atentando contra la caridad con estos hermanos. Y eso, a los ojos de Dios, es un pecado grave. Pues bien, que exista esas más de 300 citas demuestra que los apóstoles se servían del texto griego de los 70 como el texto sagrado. Para ellos, para los apóstoles y para los primeros cristianos, esa era la Biblia. Y lo cual indica que también era aprobado por los mismos apóstoles, y lo afirma San Agustín. Lo afirma San Agustín, y la fuente te la dejo en la descripción. Todo lo que te estoy diciendo es una investigación bastante grande que he hecho, y abajo te dejo la descripción. San Agustín afirma que estos libros, los deuterocanónicos, eran aprobados por los mismos apóstoles y por consiguiente admitían como canónicos e inspirados todos los libros inspirados en ella, incluso los deuterocanónicos que están dentro en esa lista de 46. Los apóstoles eran los custodios, ¿verdad?, del depósito de la fe, cuya fuente, por supuesto, es la Sagrada Escritura. Si no fueran considerado ellos mismos estos libros, los deuterocanónicos, como inspirados, tendrían, ¿verdad?, la obligación estricta de advertirlo a los fieles, ¿verdad? Tengan cuidado con esos libros que son erróneos y estaban mezclados, ¿verdad?, con los protocanónicos. Recordemos, proto significa primero, deutero significa segundo, o sea, primer canon, segundo canon. Ahora bien, en ningún documento antiguo encontramos la más mínima huella de tal advertencia. Todo lo contrario, los testimonios antiguos afirman que la Iglesia recibió la colección completa de los libros del Antiguo Testamento de los apóstoles, como vamos a ver enseguida. No se dan en el Nuevo Testamento citas explícitas al 100%, pero se encuentran frecuentísimas alusiones que demuestran que los autores del Nuevo Testamento conocían esos libros, los deuterocanónicos. Os puedo dejar una larguísima lista. Os recuerdo, lo dejaré todo en la descripción del vídeo. En una ocasión, un hermano me pidió, dice, José Manuel, dame al menos 3 citas del Nuevo Testamento que concuerden
con algunas del Antiguo Testamento. Y dije, no, hermano, no te voy a dar 3, te voy a dar 300. Cuando las compruebe, ven y me comentas. Aún no volvió a comentarme nada. Seguro las 300 citas le habrá dado bastante trabajo. Pues bien, ya la iglesia primitiva, en el siglo I y II, nadie ponía en duda, ¿verdad?, que la iglesia, en sus inicios, recibiera los libros canónicos e inspirados y siendo el ejemplo de Jesucristo y de los apóstoles, todos los protocanónicos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Esos libros eran admitidos ya desde muy temprano. Tenemos testimonios muy importantes de los padres de la iglesia del siglo I y del siglo II. Recordemos que esos padres apostólicos eran discípulos directos de los apóstoles, ¿verdad? Y ya, por ejemplo, testimonios tan tempranos, por ejemplo, como la Didaché, ¿verdad? El primer catecismo de la iglesia, allá por el año 80 y 90, aún vivía el apóstol San Juan. Alude de una manera clara, ¿verdad? En la Didaché, podemos verlo en el capítulo 4 de la Didaché, en el párrafo 5. Alude claramente al Eclesiástico, capítulo 4, versículo 31. Y también la Didaché, en el capítulo 5, versículo 2, se refiere a sabiduría, capítulo 12, versículo 7. También en el capítulo 10 de Didaché hace una alusión a sabiduría, capítulo 1, versículo 4. También San Clemente Romano, que falleció en el año 101 después de Cristo, aduce el ejemplo de Judith, un libro que pertenece al canon de los deuterocanónicos, al segundo canon. Y también la fe de Esther, y también alude al libro de sabiduría y también al eclesiástico. La epístola de Bernabé, muy bien considerada por los cristianos allá por el siglo I, elude al libro de sabiduría y también al eclesiástico. San Policarpo también cita, aunque no de manera explícita o expresamente, ¿verdad?, en su epístola a los filipenses, a Tobías, ¿verdad? San Ignacio de Antioquía, que falleció en el año 107, alude al libro de Judith. Eso lo podemos leer en la epístola a los Efesios, ¿verdad?, en el párrafo 15, a Judith, al capítulo 16. También el pastor de Hermas tiene bastante alusiones a diversos libros deuterocanónicos, como al eclesiástico, Tobías, segundo de Macabeos y sabiduría. Recuerden, en la descripción lo dejo todo. Cuando comenzaron en Oriente las disputas, ¿verdad?, de los cristianos con los judíos, ¿verdad?, todo estaba en discusión. En discusión, la doctrina que hoy tenemos los cristianos, eso ha sido a través de un gran paso del tiempo y también, por no decirlo, mucho derramamiento de sangre. Los apologistas cristianos se vieron obligados a servirse únicamente de los libros protocanónicos, porque los judíos no admitían la canonicidad de los deuterocanónicos, y así lo expresa San Justino en sus discursos. Está todo abajo. San Justino, en el año 154, en su Apología, en el capítulo 1, alude a partes deuterocanónicas del capítulo 3 de Daniel. En el diálogo de Trifón, número 71, acusa a los judíos de rechazar la versión griega de los 70, las escrituras que testificaban a favor de Cristo. Atenágoras, hacia el año 177, en su obra Legatio Pro Christianis, en el capítulo 9, cita de manera explícita a Baruch, un profeta que se encuentra dentro del canon católico,
y dentro de él los deuterocanónicos, y lo considera como uno más de los profetas. También San Ireneo cita a Baruch bajo el nombre de Jeremías y aduce a los capítulos 13 y 14 de Daniel, atribuyéndolos a este profeta. Y también se sirve de una manera frecuente al libro de sabiduría. También Clemente Alejandrino, a principios y final del siglo II, principio del tercero, conoce todos los libros y pasajes deuterocanónicos si exceptuamos el primer libro de Macabeos y segundo, y los considera como sagrados y canónicos. Orígenes, uno de los teólogos más importantes del siglo III, se sirve con frecuencia de todos los libros deuterocanónicos que él considera como inspirados, siguiendo en esto, como él mismo confiesa, la autoridad de la Iglesia. Él dijo lo siguiente: sabemos que este ejemplo de la vida de Daniel no está en el texto hebreo, pero lo usamos porque es aceptado en la Iglesia. Ahí está hablando Orígenes de unos añadidos al libro de Daniel que no aparecen dentro de las Biblias protestantes. Unas adiciones. Tertuliano, allá por el siglo II, cita también todos los libros deuterocanónicos, excepto Tobías y las partes deuterocanónicas de Esther. Acusa también, además, a los judíos de rechazar muchas cosas que los libros sagrados, los deuterocanónicos, hablaban en favor de nuestro Señor Jesús. San Cipriano, allí a mediados del siglo III, coloca entre las escrituras canónicas todos los libros deuterocanónicos. Pues bien, la tradición es unánime acerca de que los libros deuterocanónicos son inspirados, y lo atestigua, ¿verdad? Es atestiguado por los testimonios, ¿verdad?, de estos padres apostólicos, por pinturas, por esculturas con las cuales se adornaban los cementerios cristianos de los primeros siglos. En las pinturas, sobre todo, se representaban hechos y personajes de los cuales nos hablaban los libros deuterocanónicos. Se han encontrado 3 pinturas y 2 esculturas de Tobías. Representa también a 3 jóvenes del libro de Daniel cuando se encontraban, recuerden, dentro del horno con los brazos levantados, ¿verdad?, orando al Señor. De esta escena se han conservado más de 15 o 16 pinturas y 25 esculturas. Se muestran también a Susana entre los dos estos viejos que tratan de abusar de ella. Hablamos de textos de las adiciones al libro de Daniel. Por eso lo que estoy hablando ahora seguramente a más de un evangélico, a algún protestante, pues no le suena de nada. Pues bien, yo creo que todos estos testimonios demuestran que los cristianos a partir del siglo II usaban la Biblia, que ya tenía los deuterocanónicos, y desde el principio la Iglesia los ha usado. Así que no venga ese señor Carlos Rivas diciendo que el Papa San Dámaso en el siglo III le incluyó 7 libros a la Reina Valera. Eso es pura fantasía. Como dice el padre Luis Toro, a modo, ¿verdad?, de broma, a Petronilo le patina el coco, ¿verdad? Pues a este hombre le ocurre exactamente lo mismo. Le patina el coco, no para de sudar, el pobrecito, no para de sudar, no para de moverse. Fíjense ustedes, yo os estoy hablando y estoy tranquilo, ¿verdad? Estoy delante de la cámara, estoy grabando y no tengo por qué estar nervioso, ni porque en cierto modo esa persona pues está nerviosa, porque en el fondo seguramente sabe que está mintiendo al pueblo evangélico. Así que, hermanos, espero que os haya gustado, que el Señor os bendiga y no olviden de compartir
el vídeo en sus redes sociales, ¿verdad? No dejen que estas personas como el pastor Carlos Rivas sigan engañando a los hermanos. Dios te guarde, Dios te bendiga.